el desarrollo de todos estos temas, vamos a seguir con la siguiente parte. Ya tenemos la idea, ya sabemos qué queremos hacer, hicimos la investigación previa como nos enseñó la doctora Elsa y ahora vamos a desarrollar la base de datos. Uno de los mayores dolores de cabeza para los que nos van a ayudar con la parte estadística es que la base de datos no esté bien desarrollada para mejorar el rendimiento. Y aquí nos va a acompañar el doctor Sebastián Bedoya. El doctor Sebastián Bedoya es gerente en sistemas de información en la salud de la Universidad de Antioquia, especialista en seguridad y gestión de bases de datos y además de eso es doctor en epidemiología y bioestadística de la Universidad CES y actualmente se desempeña como docente e investigador en la Facultad de Medicina de la Universidad CES. Tiene una amplia experiencia en todos estos temas de investigación y bienvenido, doctor Sebastián. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Un saludo muy especial a cada uno de los que están conectados el día de hoy, especialmente al Colegio Colombiano de Electrofisiología Cardiovascular por la invitación que nos hacen como universidad de participar. Si bien creo que esta charlita que vamos a tener en estos 20 minuticos va a ser específicamente de, venga, ¿cómo podemos nosotros organizar esa base de datos para mejorar el rendimiento? Y acá siempre me gusta empezar como dando algo, ¿cierto? Y es empezar a identificar esas URLs o páginas oficiales que nosotros tenemos en cada uno de nuestros países, que son fundamentales y que nos van a ayudar a la hora de tomar mejores decisiones y de conocer qué tenemos nosotros en nuestros territorios, como por ejemplo para el caso de Colombia, empezamos con el departamento administrativo nacional de estadística, que acá nosotros vamos a tener toda la información estadística, bases de datos, mortalidad, nacimientos, población, entre otras bases de datos. Y por ejemplo, tenemos bases de datos ya a nivel mundial que están abiertas, como Dataset Research, que es de Google y que lo pueden utilizar libremente, buscar todas esas bases de datos para que puedan hacer estudios, conocer qué pasa en los otros territorios. Y acá les dejo quizás a las personas que nos acompañan de otros países y es, venga, ¿qué tenemos en cada uno de nuestros países? Que quizás somos ricos en información y no nos hemos dado cuenta. Y así los invito a que nos empecemos a preguntar cositas, como por ejemplo, ¿qué herramientas y sistemas utilizas actualmente? Excel, SQL, software médico, quizás Postgres, Python, otros sistemas que nos ayudan a mirar esos datos. ¿Qué tipos de datos manejamos? Historias clínicas, estudios de pacientes, reportes de actividad, encuestas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en ese día a día? Y quizás ¿qué problema nosotros nos enfrentamos con esa gestión del dato? Duplicidad, seguridad, accesibilidad. Y es ahí donde vienen dos preguntas que van a ser claves y que quizás fueron las que motivaron esta charla, y es cuántos datos manejamos en nuestro trabajo en el día a día. Y estamos seguros de que esos datos son confiables. Es por eso que yo les vengo a hablar acá un poquitico frente a qué es una base de datos y algunos elementos. Por ejemplo, una base de datos es un sistema organizado para almacenar y gestionar y procesar información. Y quiero que me ayuden escaneando este código y que podamos responder esa pregunta. ¿Qué errores frecuentemente nos encontramos en una base de datos? Desde tu experiencia, desde la parte que tú estás haciendo, ¿qué te has encontrado? Y que quizás esto nos va a ayudar. No se preocupen que el código les va a aparecer a lo largo de esta presentación. Mientras que vamos conversando, pueden ir contestando. Yo acá les tengo como unos elementos, unos tips rápidos de cómo mejorar ese rendimiento. Y miren, siempre que nosotros debemos de empezar con nuestra base de datos, debemos de estar atentos a cada uno de los públicos que nosotros nos vamos a enfrentar. Nosotros siempre, como lo acabo de decir la doctora Elsa en su presentación, venga, ¿qué es lo que nos vamos a preguntar? Y quizás ahí, solamente para recordarles algo, nosotros en nuestras bases de datos vamos a tener variables y recordar que esas variables son esas características o atributos que van a variar de persona a persona, como la edad, número de hijos, temperatura, estado civil, y que de acuerdo a esa naturaleza de las variables, sean cualitativas o sean cuantitativas, nosotros qué debemos de tener presente, que tanto las variables cualitativas, como su nombre nos indica, nos están representando unas cualidades. Nosotros podemos tomar también variables cuantitativas y hacer procesos de transformación y convertirlas en cualitativas de acuerdo a nuestras necesidades. Sebas, ¿y por qué eso es importante que lo tengamos presente? Porque ahorita también con el doctor Diego, de acuerdo a la naturaleza de la variable,
vamos a aprender a hacer unos tipos de análisis, vamos a tener que presentar información y de acuerdo a esa naturaleza de las variables, nosotros vamos a poder realizar unos gráficos, unas medidas estadísticas que nos van a servir al final ¿para qué? Para tomar mejores decisiones, que precisamente para eso nosotros es que analizamos todo esto. Partimos después de qué? De tener unos objetivos claros. Yo debo de conocer muy bien mi organización, debo de conocer muy bien ese instrumento que yo voy a utilizar, debo de conocer muy bien si voy a utilizar una encuesta, qué es lo que yo voy a hacer y eso me va a dar respuesta a unos objetivos específicos. Es por eso que miren esto que tan importante. El éxito de una base de datos es tener claridad sobre lo que yo quiero medir. Ah, perfecto, yo tengo claridad, pero un momentico, venga, ¿quién es la persona que se va a encargar de diligenciar? Seba, es que si es una encuesta, yo voy a contratar a unos encuestadores. Ah, perfecto, o sea que eso va a requerir unos procesos de capacitación y adaptabilidad. Ah, pero es que si yo ya voy a tener un proceso ya en mi organización, donde yo tengo diferentes áreas, ¿quién va a ser el encargado de entregarme qué y cómo lo puedo parametrizar? Es por eso que acá, ojo, no bajemos la guardia. Capacitación constante a todo ese equipo de trabajo es fundamental. Y como lo decía ahorita la doctora Elsa, con esa pregunta clave, siempre nos debemos de preguntar, porque miren que cada variable de esas puede ser el instrumento clave de esa, quizás de esa idea que uno dice, venga, yo por qué no me pregunté esto con esto, esa relación que existe de esto con esto, para poder potenciar mi investigación. Asimismo, tener identificado de que en cada base de datos tenemos unos registros, que esos registros van a ser esas personas que día a día me van a estar llenando información, que adicional cada registro va a tener unas categorías, si estas variables son cualitativas, ojo, que yo puedo ir recodificando para llegar al mínimo nivel de detalle, pero siempre debo de tener la variable original y los datos que van a ser fundamental. Yo creo que acá la información que nosotros arrojemos los datos nos van a permitir a nosotros identificar ya esa característica propia del individuo y de esa variable en particular. Y para eso necesitamos cuatro cosas claves. Primera, la exactitud. Tenemos que tener esos datos confiables y sin error. Segunda, la accesibilidad. Para un gerente, para un tomador de decisión, la información en el momento adecuado es fundamental y que la podamos tener. Tercero, la seguridad. Ojo que es que no todas las personas pueden acceder a nuestra base de datos, no todos la van a poder manipular. ¿Sí? Acá la estructura eficiente. Nosotros tenemos que planear muy bien de principio a fin. No podemos decir que ya a mitad de estudio vamos a parar y vamos a agregar unas nuevas variables. Eso generaría un reproceso en todo el proceso. También con los tipos de preguntas. Miren, nosotros tenemos preguntas abiertas que quizás han sido criticadas a lo largo de la historia porque son datos no estructurados, pero ojo, esas preguntas nos van a dar información supremamente importante, pero que van a requerir unos análisis de mayor tiempo. Acá es donde nos tenemos que organizar y planear muy bien con el equipo. Pero miren, resulta y sucede que estos datos, ojo, los datos van a ser ese corazón de la salud, pero una mala base de datos puede ser su peor arritmia, para que lo tengamos ahí presente. Las preguntas cerradas, miren, son las que nos van a permitir estandarizar mis datos, donde yo voy a poder establecer y limitar el acceso frente a que solo me pueden contestar acá. Y que esto que nos va a garantizar a nosotros, nos va a ayudar con todo lo relacionado con la calidad de la atención médica para poder generar mejores interpretaciones de cada uno de ellos. Las variables ID, fundamentales, siempre, siempre, y ojalá lo puedan anotar ahí en mayúscula sostenido. Cuando yo cree mi base de datos, siempre tengo que tener un ID. Este es el que me va a permitir a mí, en primer momento, anonimizar la base de datos para evitar que de pronto se puedan comprometer las personas, pero también va a tener algo supremamente importante y es cuando ya tengo organizado un sistema relacionado de bases de datos, poder identificar primera, segunda y tercera forma normal y el uso de las claves primarias para poder hacer las relaciones y la trazabilidad de mi base de datos central. ¿Esto para qué me sirve a mí? Para optimizar tiempos. Los formatos de fechas fundamentales, ojo, y más que a nosotros como investigadores nos encanta hacer estudios longitudinales, ensayos clínicos, entre otros, y debemos de parametrizarlas muy bien, porque estas fechas se van a convertir en el corazón, en el core, para mirar seguimiento de una corte, estudios de supervivencia, tiempos de, entonces van a ser fundamental. Por eso siempre
utilicemos esos formatos correctos, revisar fechas, cuando son numéricas, es enteros, decimales, cadena, y que eso también va a limitar el espacio en la base de datos, lo cual va a mejorar la velocidad. Numéricas, ojo con debemos de parametrizar esa base de datos de que donde sea, solo sea número, solo permita el número, edades, entonces limitemos las edades. Si el estudio es mayor de 18 años, no puede haber uno menor, no pueden haber que no me dejen pasar, los validadores, las codificaciones que nosotros tenemos. Ojo con los índices que son fundamentales, que esto nos va a ayudar, por ejemplo, cuando tenemos un volumen de datos muy grande, empezar a agruparlos por índices, dado que esto va a ayudar a que la base de datos sea mucho más, digamos, funcione mucho más rápida. Los textos, acá lo reitero, ojo, no quiere decir que sean malos no utilizarlos, sino que miren, si bien va a permitir un análisis, nos va a mejorar un poco más en el análisis, pero nos va a brindar información de poder complementar y armonizar mucho más todo, ¿sí? De acá, ojo, cuando tenemos mucha información, podemos particionar los datos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos grandes volúmenes de datos, podemos, por ejemplo, particionarlos por años. No consultemos sobre la base de datos real, sino trabajemos 2019, 2020, 2021, ¿sí? Que esto nos abre entonces a número de registros, que de acuerdo a ese número de registros, cuando tenemos muchos volúmenes de datos, pues vamos a tener, y no nos dé miedo, trabajar con 50 millones de registros, con todas las variables que tengamos. Eso hace parte y para eso vamos a tener gestores de bases de datos que ya vamos a ver algunos. Beneficios de una base de datos bien organizada, mayor velocidad en las consultas, mayor seguridad, menores errores y duplicación, mejor capacidad de análisis. Y fundamental en todo este proceso, la actualización de la base de datos. Nosotros teniendo la actualización, ojo, tengamos discos duros en diferentes partes, me llevo uno para el trabajo, queda uno en la casa, o si tengo, digamos, la capacidad de pago, pues pago por la nube para poder respaldar esto. Es fundamental que nosotros tengamos ese mantenimiento y seguridad de la base de datos, realice copias periódicas, elimine registros, monitoree muy bien ese rendimiento de la base de datos, haga análisis descriptivos, como ahorita lo marco en el doctor Diego, ¿de qué? De cada una de esas variables. Y es acá como viene algo fundamental que nosotros debemos de empezar a pensar, y no solo en la base de datos, sino en todo lo que nosotros manejemos. La tríada de la información, esa confidencialidad, integridad y disponibilidad. Miren que la confidencialidad me está diciendo que, y ahorita que lo vamos a ver con la doctora Yala, con todo lo de ética, que ahorita lo mirábamos, ojo, no todos tienen que tener acceso, tenemos que cuidar y respaldar esa información, es información supremamente importante. La integridad, mirar esa consistencia interna de los datos, que nosotros lo que estemos ingresando, si sea totalmente íntegro y confiable directamente. Y la disponibilidad de los datos. Miren, acá nosotros tenemos que evitar, y ahora con los ransomware, con todos los virus que llegan y demás, tenemos que tener esa tolerancia a fallos y es esa capacidad del sistema para que cuando pase algo en el hardware, en el software, nosotros lo podamos revisar y velar. No debemos de confundir los gestores de bases de datos con los visualizadores de datos. ¿Sí? Y acá hay una primera apreciación que es muy importante, y es que existen muchísimos gestores de bases de datos que me pueden soportar 50, 100 millones de registros y que todos esos nosotros los vamos a poder visualizar, que estas, ojo, que lo acabamos de ver, en la disponibilidad del dato, ¿con qué? Miren, podemos mirarlo en Power BI, Tableau, Looker Studio, que acaban a hacer que plataformas que me ayudan a coger toda esa información y analizarla. Sebas, y esa capacidad que tienen estos visualizadores y me soportan esos, obviamente van a tener unas limitaciones y ahí es donde tenemos que crear esas vistas. ¿Para qué? Para poder generar mejor información. Pero miren, acá tienen una gama de esos que cuando tengan la presentación, ojalá puedan ingresar a cada una de estas para que miren todo lo que pueden hacer, inclusive ya con inteligencia artificial, GPT, Visual, ahí van a poder, digamos, cargar las bases de datos, conectarlas y poder generar visualizadores. Sebas, entonces listo. ¿Cuál es ese primer proceso a seguir? Mire, primero, preparación. Ojo, siempre, y ahorita que nuevamente lo vamos a ver con la doctora Ayala en el tema ético, el consentimiento informado no es solamente para el paciente o para la persona, sino también para todas las personas que hacen parte de la organización, porque es que ellos van a ingresar a ver información y van a ingresar información confidencial y que debemos de garantizar la calidad del dato. Si todos estamos en sintonía con esto, vamos a poder tener una mejor base de datos de nuestro proceso.
Las preguntas, ojo, miren, tips de preguntas. Nosotros debemos de evitar doble negaciones, tener contexto de todo de acuerdo al público que nos enfrentamos, evitar palabras como mala o juicios de valor, evitar esos rangos en las variables cuantitativas. Tomemos la variable cuantitativa tal cual, luego podemos hacer clasificaciones, recodificaciones. Procure tener preguntas cerradas y con validadores, o sea, ahí vamos a validar fechas que no sean inferiores a tal o mayores a tal. Revise las escalas utilizadas, que estén validadas. Realice una prueba piloto siempre de la población, o sea, que yo pueda mirar cómo está. Utilice las escalas Likert. En la recodificación, así como les decía, miren, ustedes pueden coger toda esa información, recodificar hasta el mínimo detalle. Ojo, pero que siempre trabajemos con la base de datos original y que la podamos tener. Ojo, truquito, siempre en el respaldo de información. Revisemos en nuestras organizaciones con qué plataformas tenemos convenio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos guardar, respaldar la información ahí directamente. Miren, preguntémonos cómo estamos organizando nuestros datos hoy. Si estamos siguiendo quizás estas recomendaciones. ¿Cierto? Y ya para ir finalizando, los invito nuevamente a escanear el código QR. Miren, limpieza de la base de datos. Fundamental, constantemente, yo registro a registro, voy revisando cada vez que ingrese o voy haciendo cortes de, digamos, en tiempo, trimestral, semestral, revisar datos incompletos, si hay que contactar nuevamente a la persona, cómo los podemos revisar, datos incorrectos, que por ejemplo ya ahí cuando yo tengo las bases de datos estandarizadas, no me van a permitir, digamos, que esto pase, datos inexactos, datos no pertinentes, datos mal formateados, datos corruptos. Miren, acá es muy importante evitar, y por eso es constantemente en la base de datos, en esa limpieza, evitar caracteres especiales que me puedan desbordar la base de datos, ¿sí? Hay personas malintencionadas que de pronto se enteran de algún comando que uno puede tener para separar y limitar columnas y demás. ¿Y qué pasa? Puede desbordar o inconscientemente. Y al desbordar la base de datos, se puede tirar uno ahí mucho tiempo tratando de encontrarlo. Es por eso que en la limpieza, ojo, revisar constantemente errores ortográficos, formatos, validar esos valores, estemos súper atentos a todo lo que digamos nosotros tenemos. En la organización, ojo, fundamental, en la organización de esa base de datos, errores de diseño. ¿Por qué se da esto? Por no planificar con anticipación. Me han tocado escenarios donde el estudio, la variable de desenlace, que era esa variable estrella, solo la ingresaron después de 2 meses. Entonces, mire que se pierde todo ese proceso de recolección. No seguir las convenciones de nomenclaturas y ser muy redundantes, preguntar cosas y preguntar. Problemas de seguridad, no usar cifrado, no implementar el control de acceso. Ojo, miremos quién está ingresando a nuestras bases de datos, tener esa seguridad y confidencialidad de todo lo que estamos haciendo. Degradación del rendimiento, que las consultas tarden demasiado tiempo en ejecutarse. Eso puede verse a que tengamos una sola base de datos con todo y por eso es que debemos delimitar el acceso a ellos. Y ojo, debemos de tener un diccionario de datos muy potente que me pueda ayudar a identificar muy bien claramente eso. Por eso que la organización siempre nos va a ayudar para qué, para tomar mejores decisiones. Miren, truquito, garantice esa confidencialidad de la información, realice chequeos constantes, evalúe el comportamiento anómalo de lo que va encontrando, ¿sí? Dele vida a esos datos. Y cierro con esto, errores frecuentes, que quizás ya la que sigue, que ustedes ahí están contestando, ese QR, trabajar directamente desde la base de datos original, no se puede trabajar sobre esta base de datos, vamos a crear vistas, o en su defecto, si la tenemos ya la base de datos y necesitamos organizar una variable, vamos a crear nuevas variables, por ejemplo, la edad, yo necesito crear la variable menores de 25 y mayores de 25, si yo la reemplazo ahí mismo y si me quiero devolver, perdí esa información que es valiosa, ¿sí? No crear un solo modelo donde esté toda la sábana de datos, no. Ojalá podamos crear modelos de entidad-relación donde yo pueda tener y conectar todo. Pensar en que solamente la base de datos es un pedacito y no plantearlo todo desde el principio. Realizar consultas a toda la base de datos, precisamente para eso vamos a crear vistas para mejorar el rendimiento. Identificar la información, es información de uso diario, es de soporte o es un data warehouse donde tengo todo un histórico. No invertir en los respaldos. Miren,
compremos discos duros, si tenemos en las organizaciones, compremos un NAS, que es algo interno propiamente, un servidor. Y miren esto, y cierro con esto. Muchas veces creemos que esto nunca nos va a pasar, pero puede que sí nos pase y sería un error grave. Muchísimas gracias. La idea es que nos ayuden a contestar en el QR. Por acá ya veo algunas respuestas. Miren, y que eso nos ayuda como a esas preguntitas que nosotros nos hacíamos. Datos segmentados y no claramente identificados. Miren que ahorita acá lo colocamos, datos ausentes, que acá para esto vamos a hacer todo el proceso de imputación de datos, tanto para las variables cuantitativas, para las variables cualitativas. O sea, acá nos podemos quedar hablando, pero miren eso que tan importante que ustedes tienen, dado que acá muchas veces el cero y el uno, muchas veces el blanco, no usar si no, que ahí ya viene todo el proceso de recodificación. Sí, miren qué bonito todo esto. Espero que este espacito les haya servido. Muchísimas gracias. Estos fueron algunos tipsitos que espero que les ayuden para su día a día. Mil gracias. Doctor Bedoya, espectacular. Ojalá muchos hubiéramos tenido esta charla antes de empezar a hacer la primera base de datos. Nos hubiéramos evitado muchos dolores de cabeza a nosotros y sobre todo al estadístico que nos ayudó en esa primera aproximación, porque todos esos tips que usted nos dijo son errores que hemos cometido en nuestra inocencia y que facilitan muchísimo, muchísimo que podamos desarrollar rápidamente y con buenos resultados una investigación.